chicos, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del tiempo y disposición que tengas de observar y analizar este video. Vamos con las reacciones de doble sustitución o de doble desplazamiento o metástasis, lo puedes encontrar de esa manera. Las reacciones de doble sustitución o doble desplazamiento son aquellas en las que dos elementos que se encuentran en compuestos diferentes intercambian sus posiciones formando dos compuestos nuevos según la siguiente fórmula. ¿Qué nos quiere decir esta definición? Que ahora, si ves, en la de síntesis, yo tenía principalmente dos elementos y se juntaban para formar un compuesto. Descomposición, yo tenía un compuesto que se descomponía para formar dos elementos o que se desbarataba para obtener dos elementos. En la de simple sustitución, yo tengo un compuesto y un elemento libre, que ese elemento libre ocupa lugar. Ahora, diferencias. Doble sustitución quiere decir que ya no voy a tener elementos solos. Voy a tener a dos compuestos interactuando, de los cuales estos van a formar nuevos compuestos. ¿A qué se refiere? Tú tienes dos compuestos. Cada compuesto tiene un polo positivo y tiene un polo negativo. ¿Sí? Cada compuesto tiene un polo positivo, tiene un polo negativo, y esos, imagina que son dos baterías. Esas baterías van a tronar para formar nuevos compuestos. Ejemplo, tú tienes aquí, la fórmula dice que AB más CD o añadiéndole CD produce C con B añadiéndole AD. Aquí dice, donde los elementos A y C intercambian posiciones. Te están diciendo que los elementos A y C van a cambiar, es decir, A va a ocupar el lugar de C, ¿sí? Y C se va al lugar de B, como puedes ver en la fórmula. A se va al lugar de C, por lo tanto te quedaría A con D. Y C ocupa el lugar de A, por eso tenemos CB. Aquí tienen que ver, muy importante, los polos. Recuerdas que en un compuesto el primero es positivo. En un compuesto, el primero, en este caso en A, sería positivo. Repito, A sería positivo, B sería negativo. Esa es tu primera batería o tu primera pila que tiene dos polos. C es positivo. Recuerda, cuando tenemos un compuesto primero van los positivos. Y D sería el negativo. En este caso, voy a ponerlo más grande para que se pueda observar la cuestión de los polos. En este caso, lo que vamos a hacer es, estos polos que ya están ahí van a tronar, van a quedar separados y van a formar nuevos compuestos. Es decir, el polo positivo de mi primer compuesto se va a ir con el negativo del segundo compuesto. El polo positivo, que es A, se va a ir con el polo negativo del segundo compuesto. Recuerda que es cuestión de atracción, positivo con negativo para formar nuevos compuestos. Por eso tienes A con D. Y el polo positivo de tu segundo compuesto se va a ir con el negativo de tu primer compuesto, pero se pone CB. ¿Por qué? Porque primero se menciona el positivo. No me vas a poner BC. BC sería un error porque me estarías poniendo primero el elemento negativo. Primero va positivo, en este caso tienes el positivo C con B. Dice, nota, estas reacciones no experimentan cambios en los números de oxidación de los elementos, por los que no son reacciones redox. ¿Por qué te pongo esta nota? Porque quiere decir que si mi elemento A inició con una carga de +1, debe terminar con una carga de +1, ¿sí? Y las reacciones redox son aquellas reacciones donde mi reactivo inició con una carga y terminó con otra carga, ¿sí? Es importante porque son temas posteriores. En estas reacciones de doble sustitución, los elementos conservan la carga. Iniciaron con +1, deben terminar con carga +1. Ahora viene lo chido, viene lo bueno. Vamos a resolver los ejercicios. Comenzamos con los ejercicios. Si ves, es un poquito más complejo a simple vista, porque no es tan complejo como tú crees. En las de doble sustitución, aquí te puse la fórmula abajo.
En las de doble sustitución no hay cierre porque es una sola fórmula. Yo considero que es más complicada la de simple sustitución porque primero tenemos que ver cuál de las 4 fórmulas vamos a utilizar. Si para metales, cuál, si la del primero el elemento y después el compuesto, o si es la de no metales. En este caso es la misma fórmula. Al ubicar que es doble sustitución, ¿cómo voy a ubicar que es doble sustitución? Porque tengo 2 compuestos. Aquí están 2 elementos unidos y aquí están 3 elementos unidos, pero te pongo el paréntesis. Este paréntesis que está aquí, SO4, el SO4 es un ion. ¿Qué es un ion? Ya vimos lo del catión y el anión. Sí, pero el ion, en este caso, son 2 elementos que se unieron pero que no completaron o no han llegado a cero. Recuerda que cuando 2 elementos se unen, la suma de sus cargas nos tiene que dar 0. Pero cuando 2 elementos se unen y no pueden completar o no pueden llegar a 0, necesitan un tercer elemento. Por eso tenemos aquí 3. Aquí, ojo, toma nota. Lo voy a poner aquí porque si no, toma nota. Los paréntesis se consideran el inciso D, todo el paréntesis. Si los paréntesis se consideran el inciso D, anótalo ahí en tu formulario, que si tienes 3 elementos en un compuesto, debe de ir en paréntesis unión y que ese paréntesis todito sería el inciso D. Y ese inciso D se va igual, o sea, se lleva todo, se va todo lo que está dentro del paréntesis. Mi fórmula dice que es A añadiéndole B, perdón, AB añadiéndole CD, produce CB con AD. Lo único que tengo que hacer es, como en las otras fórmulas, completar. ¿Quién es C? En este caso, deja ponértelo separadito. Para que lo puedas observar más bien. En este caso quedamos que C sería el Mg, como lo puedes ver aquí, abajito de la, perdón, arribita de la C tenemos al magnesio. Se va a unir con B. ¿Quién es B? El azufre. Recuerda que magnesio es mayúscula, minúscula, el mismo símbolo es el elemento y es otro elemento, en el caso del azufre va con mayúscula. Añadiéndole, me dicen que es A, en este caso sería K, y la D. La D, recuerda que se lleva el paréntesis tal cual. Sí, recuerda que el paréntesis debe irse tal cual como está ahí. Si se te hace más fácil, te pido que sí pongas el paréntesis en rojo para indicar que este es un ion. Listo, ya saqué los productos, esa es nuestra primera parte, sí. Siguiente apartado, vamos a poner los números de oxidación para corroborar que mis compuestos estén adecuados o que haya necesidad de agregar coeficientes. En este caso, el número de oxidación del potasio es +1, siempre. ¿Por qué? Porque pertenece al grupo 1A y todos los elementos trabajan con +1, a excepción del hidrógeno que trabaja como positivo y negativo. Pero todos los metales, del litio hacia abajo, su número de oxidación es +1. Aquí, dato interesante, yo tengo un 2 como subíndice, que me indica que este 2 vino del cruce de valencias. Entonces quiere decir que la carga del azufre es -2. Y si tú observas en tu tabla periódica, el azufre trabaja con -2, -4, -6. Y también como positivos, pero en este caso es el segundo elemento, por lo tanto tendría que ser el elemento negativo. Ahora sí, si yo hago la multiplicación del 2 del potasio por +1, sería +2 menos 2 igual a 0. Me voy con el sulfato de magnesio, que es SO4, el MgSO4. Primero voy a sacar las cargas del ion para que veas a qué me refiero con que no están completos. El oxígeno sabemos que siempre trabaja con -2. 4 por -2 nos da una carga de -8.
¿De dónde saqué el menos 8? De que estoy multiplicando el 4 del subíndice por la carga que siempre maneja el oxígeno, que es menos 2. 4 por menos 2 nos da menos 8. La carga máxima con la que trabaja el azufre es más 6. Repito, trabaja con 2, 4 y 6. La máxima que trabaja el azufre es 6. Entonces, si yo tengo más 6 menos 8, repito, estoy sacando la carga del paréntesis, que son 6 del azufre y menos 8 de la multiplicación del 4 por menos 2, más 6 menos 8 me da un total de menos 2 negativo. ¿Ves a lo que me refería? Estos dos elementos se unieron, pero no son estables. ¿Por qué? Dice que las reglas para asignar los números de oxidación, una de las reglas dice que la formación de compuestos, la suma de sus cargas nos tiene que dar igual a 0, como fue el primer caso. Entonces, cuando yo tengo unión y estos elementos no han completado o no han llegado a 0, lo necesario es agregar un tercer elemento. Buscan completarse. En este caso, el magnesio es del grupo 2A. Por lo tanto, todos esos elementos, ¿recuerdas? Su número de oxidación es más 2. Del berilio hacia abajo son todos esos grupos de esos elementos pertenecientes al grupo 2A. Él no tiene otro número ni tiene otra carga, siempre trabaja con más 2. En este caso, pues trabajaríamos con más 2. 2 y 6 me dan 8 positivos menos 8 negativos es igual a 0. Listo. Por lo tanto, no hay necesidad de agregar subíndices porque solitos nos dan la carga ya de 0. Ahora me voy con el sulfuro de magnesio. Sabemos que el magnesio trabaja con carga más 2 y el azufre trabaja con menos 2, 4 y 6. No hay ningún subíndice que me indique multiplicación, por lo tanto yo puedo utilizar el menos 2. Más 2 menos 2 es igual a 0. Me voy de este lado. Aquí el azufre trabaja con el potasio sabemos que es del grupo 1A, por lo tanto trabaja con 1. ¿Recuerdas que decía que la regla, cuando iniciamos, decía, nota, los números de oxidación no cambian? Quiere decir que el azufre sigue trabajando con más 6 y el oxígeno con menos 2. Si yo hago la multiplicación, 4 por menos 2 me da menos 8. ¿Sí? Y aquí, maestra, nos da más 1 y 6, 7. 7 positivos, menos 8 negativos, menos 1. No están completando. ¿Hay necesidad de agregar otro? No. ¿Qué pasa aquí? Tenemos que sacar la carga del ion. En este caso es más 6 menos 8. ¿De dónde saco el más 6? Del azufre. Más 6 del azufre menos 8 de los 4 oxígenos, perdón, nos da un total de menos 2. La carga de este paréntesis es menos 2. Por lo tanto, lo hago como cruce de valencia. Este 2 lo mando como subíndice. 2 por más 1, más 2. Ahora sí. Más 2, más 6, nos da igual a 8, menos 8, esto es igual a 0. Quiero que cheques que la regla se cumple. Dice que los elementos continúan con sus números de oxidación. El potasio inició con más 1, terminó con más 1. El azufre inició con menos 2 y en este caso también con menos 2. Aquí se llevó su carga, ¿sí? El azufre en B trabajó con menos 2 y el azufre en B trabajó con menos 2. El azufre en D trabajó con más 6 y el azufre en D trabajó con más 6. Esto es cuestión de práctica, te repito, no te desesperes porque sí es un poquito más complicada por el hecho de que coinciden en tener más elementos presentes o con el cual interactuar. Ya hice mi número, agregué números de oxidación, ya corroboré, checo que mi ecuación esté balanceada. ¿Qué elementos intervienen? Interviene el potasio, interviene el azufre
el magnesio y el oxígeno. Aquí vamos a contar, recuerda que pues recuerda que tenemos que contar todos. Potasios antes de la reacción o antes del produce, aquí tenemos 2. Azufres hay uno aquí y otro acá, 2. Magnesios únicamente hay 1. Oxígenos hay 4. Después del produce, potasios tengo 2. Azufres, uno aquí y otro acá, 2. Magnesios, 1. Y oxígenos, 4. ¿Mi ecuación está balanceada? Sí. Entonces no hay ningún problema, no tengo que agregar coeficientes para poder balancear. Siguiente, me voy a cómo se lee. En este caso tenemos una molécula, porque recuerda que cuando es compuesto se menciona molécula a pesar de no tener el coeficiente. Una molécula de sulfuro de potasio, añadiéndole una molécula de sulfato. El ion SO4 se llama sulfato. En este caso, cuando tú veas el paréntesis SO4, es el radical o el ion sulfato, y se nombra sulfato del metal que lo acompaña, en este caso sulfato de magnesio. La flechita produce una molécula de sulfuro de magnesio, añadiéndole una molécula, lo acabo de explicar cómo se nombraría este. Muy bien, sulfato de, ¿qué metal lo acompaña? Ya no es el magnesio, en este caso es sulfato de potasio. Y ahí terminamos nuestra primera ecuación. Vamos con la siguiente, me voy a robar la fórmula. Siguiente ecuación. Voy a hacer un poquito más grande. Listo, vamos. Iniciamos, me pide acomodar los productos. Dice que primero va C, en este caso C es plata, AG. Aquí lo puedes observar. Con B, ¿quién es B? En este caso es cloro. Mayúscula, minúscula, recuerda. Añadiéndole A, en este caso A sería potasio. Y D es todo el radical o todo el paréntesis. En este caso es NO3. Y te pongo los paréntesis en otro color. Nada más recuerda que el 3 debe ir pequeño porque es subíndice. Ya obtuve los productos. Voy a agregar números de oxidación para corroborar que mi ecuación no le hagan falta, subíndices. En este caso quedamos que el del potasio sería más 1. ¿El cloro puede trabajar con menos 1? Sí. Entonces sería más 1 menos 1 igual a 0. ¿Por qué lo hago directo? Porque no tengo ningún subíndice para multiplicarlo. La plata trabaja con más 1. El nitrógeno trabaja con más 5, que es la más elevada. El oxígeno sabemos que es menos 2. 3 por menos 2 nos da un total de... Permítame. 3 por menos 2 nos da un total de menos 6. ¿Sí? ¿De dónde saco el menos 6? Recuerda, estoy multiplicando el 3 de subíndice que trae el oxígeno por su carga. 3 por menos 2, menos 6. La plata más 1 y el nitrógeno más 5 nos da un total de más 6. Más 6 menos 6 es igual a 0. ¿Mi compuesto es estable? Sí, por eso completó. ¿Recuerdas que el ion, si tú sacas la carga del puro paréntesis, son 5 menos 6?
la carga es -1, ¿sí? Entonces necesito un tercer elemento para completar. Aquí no hago el cruce porque la carga del paréntesis es -1, entonces si yo mando el subíndice, perdón, sería 1 y sabes que no se pone. En este caso, continuamos. Recuerda que los números de oxidación no cambian, por lo tanto, sabemos que el de la plata es 1 y el del cloro inició con -1, entonces +1 menos 1 es igual a 0. ¿A qué me refiero con que no cambian? Pues inició con -1, continúa con su carga -1. El del potasio inició con su carga +1, debe continuar con ella. El nitrato, sabemos que el nitrógeno con 5 y el oxígeno con -2. Nos da un total de la suma del +1 y +5 de los positivos es +6 y 3 del oxígeno, o 3 por -2, -6, es igual a 0. En este caso, no hubo ningún cruce de valencias porque no hay necesidad, no salió que necesitara multiplicar a la plata por 2 para poder completar, no hubo necesidad como en el ejercicio anterior. Nada más corroboro que mi ecuación esté balanceada. ¿Qué elementos intervienen? Está el potasio, interviene cloro, interviene plata, voy a hacer un poquito más pequeño porque si no me va a afectar todo. Interviene potasio, cloro, plata, nitrógeno y oxígeno. ¿Cuántos potasios teníamos antes de la reacción? 1. Después de la reacción, 1. Cloros, 1. Después de la reacción, 1. Plata antes de la reacción, 1. Después de la reacción, 1. Nitrógenos, 1 antes de la reacción y después de la reacción, 1. Y oxígenos, 3. Y después de la reacción, 3. ¿Mi ecuación está balanceada? Sí, porque tengo la misma cantidad de reactivos como de productos. No se me perdió ningún átomo de ningún elemento. Nomenclatura. Iniciamos, recuerda el grupo 7 con grupo 1A, sales, terminación uro. Una molécula. Tenemos una molécula de cloruro de sodio, añadiéndole el radical NO3 es nitrato, por lo tanto añadiéndole una molécula de nitrato de plata, produce una molécula de cloruro de plata, añadiéndole una molécula de nitrato, ¿de qué elemento? De potasio, el metal que lo acompaña. Listo. Esta sería nuestra segunda ecuación. Por último, nos queda la tercera ecuación y cuarta que tú vas a resolver. Son estas dos que tú tienes aquí. Se resuelven de la misma manera. Recordarte que el paréntesis es D y recordarte que el paréntesis es D. Tengo entendido que esta queda balanceada, pero de todos modos lo tienes que comprobar y en esta última sí tendrás que agregar coeficientes. Recuerda, paso número 1, poner la fórmula, paso número 2, sacar productos, número 3, agregar números de oxidación y checar tus cruces de balancia, 4, corroborar que esté balanceada y 5, poner cómo se lee. Es muy importante que te comiences a relacionar con la nomenclatura de los compuestos. Son tu actividad es sacar estas dos ecuaciones y te voy a agregar 4 ecuaciones más. Pero en esas ecuaciones es un simple repaso. Vas a poner
¿Qué tipo de ecuación es? Repito, en la parte final de tu actividad o viene foliada como otra actividad, son 4 ecuaciones. ¿Qué vas a poner ahí? No vas a tener que resolver todo, simplemente vas a ubicar qué tipo de ecuación es, si es de síntesis, si es de descomposición, si es de simple sustitución o doble sustitución. Sí, en este caso me vas a poner, te pongo la ecuación y abajo me vas a poner la fórmula. No me puedes poner, es de síntesis y nada más. Me vas a argumentar porque es de síntesis. Es decir, viene tu ecuación, pones la fórmula que consideres y únicamente vas a sacar el producto. Con la fórmula sacas producto y por lo tanto me vas a decir, esta ecuación es de síntesis porque corresponde a la fórmula A más B produce AB, ¿sí? Pero, repito, en la parte 2 de tu actividad viene la ecuación, pones tu fórmula para comprobar que sí corresponde a una ecuación de síntesis, sacas los productos y me argumentas qué tipo de ecuación es, por qué. Siguiente ecuación, pones la fórmula, sacas los productos y vas a ver, es una de cada una, es una de síntesis, una de descomposición, una de simple sustitución y una de doble.